Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre las elecciones complementarias en el distrito ayacuchano de Chipau. Hoy nos encontramos con Manuel Chuquillanqui. Él es experto en temas electorales. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí de vuelta contigo, Paloma. Manuel, por favor, coméntanos, ¿qué son las elecciones complementarias? Las elecciones municipales complementarias son un proceso que se lleva a cabo cuando se anula la elección en una municipalidad, sea provincial o sea distrital, y tiene como objetivo, obviamente, dotar de autoridades justamente en estas localidades donde, digamos, por la nulidad de la elección no se ha podido completar el proceso electoral. Esta nulidad se puede dar por diversos motivos. Puede ser por ausentismo, en este caso un ausentismo mayor al 50% de los votantes hábiles en la circunscripción, o también se puede dar a causa de que dentro de los votos emitidos, 2/3 de los mismos han sido blancos o nulos, ¿no? Si se presentan estas dos situaciones, el Jurado Nacional de Elecciones anula la elección y obviamente convoca a unas nuevas elecciones complementarias para que en ese proceso electoral los habitantes de esta circunscripción, donde se haya anulado la elección, puedan elegir a sus autoridades, ¿no? Las cuales completarían todo el periodo, pues, de 4 años que tienen las autoridades subnacionales. Manuel, tras las elecciones municipales, ¿es muy común, es frecuente que ocurra este tipo de sucesos, que se celebren elecciones complementarias? Sí, es usual. Las elecciones complementarias generalmente siempre tienen lugar en el momento que determina la ley, ¿no? La ley te dice de que la elección complementaria tiene que tener lugar en julio del primer año de mandato municipal, ¿no? Lo que se hace es se extiende el mandato de las autoridades que ya estaban en el poder hasta que obviamente se elijan las nuevas autoridades. Esto usualmente tiene lugar en circunscripciones pequeñas, es decir, usualmente tiene lugar en municipalidades distritales. Pero sí han habido casos anteriormente, en el 2014, si no me equivoco, en esa elección, donde se anularon elecciones en municipalidades provinciales, me parecen un par. Pero básicamente, digamos, en resumidas cuentas, ese es un proceso que es común después de todo proceso de elección regional y municipal. Perfecto. Ahora vamos, Manuel, al caso específico de Chipau. Por favor, cuéntanos qué es lo que ha pasado en esta circunscripción. Sí. Lo que tuvo lugar es de que, como todos sabemos, en el 2018 tuvieron lugar las elecciones regionales y municipales. En estas elecciones regionales y municipales se anulan una serie de elecciones, puesto que se habían alcanzado 2/3 de los votos nulos o blancos. Ese fue el caso de Chipau. Entonces se convocan a unas elecciones complementarias, las que en efecto se llevan a cabo y tienen lugar en julio del subsiguiente año, es decir, del 2019. Estas elecciones tienen lugar y en el caso específico de Chipau lo que sucede es de que no se alcanza el 50% que exige la ley para darle validez a esta elección. La ley municipal, la ley de elecciones municipales, te señala claramente de que para que una elección municipal sea válida se requiere que participe de la elección al menos el 50% de los votantes hábiles. En el caso específico de Chipau, de un total aproximado de 2,000 y pico personas, que son el total de electores hábiles, solamente llegan a participar poco menos de la mitad, ¿no? Si nosotros revisamos la página web de OMPE, vamos a ver de que son 2,049 electores hábiles y solamente participan 1,015 ciudadanos. Es decir, que faltaban poco menos de 10 personas para que se pueda alcanzar el 50%. Pero en tanto la ley es muy clara y específica en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones no tuvo otra opción que anular la elección. Y cuando se anula la elección complementaria, obviamente no se tiene autoridades y se tiene que llevar a cabo un nuevo proceso de elección municipal para que se puedan elegir a esas autoridades, ¿no? Que es lo que en efecto sucedió. Se convocó a un proceso que iba a tener lugar en el 2020, en marzo del 2020, pero a causa de la pandemia y obviamente los impedimentos en cuanto a distanciamiento social y otras contingencias que se tenían que tener en cuenta a causa de la enfermedad, se suspenden este proceso.
¿no? Se suspende este proceso hasta que en el 2021 ya el presidente de la República emite un decreto supremo en el cual convoca a las elecciones complementarias de Chipao para octubre, el 10 de octubre de este año, ¿no? Es así que justo en el mismo momento en el que se va a llevar a cabo el proceso de revocatoria, el mismo día también va a tener lugar la elección de autoridades municipales en Chipao. Manuel, en el caso de ausentismo, ¿qué es lo que hace el sistema electoral para promover la participación ciudadana y justamente en estos casos específicos? El Jurado Nacional de Elecciones en todo proceso electoral tiene un departamento de educación que siempre participa activamente. Y en todo proceso electoral se incentiva a la ciudadanía, obviamente, a que participen de la elección, siempre señalando de que si bien este es un trabajo que le corresponde organizar al sistema electoral, los ciudadanos tenemos un rol muy especial en la elección, no solamente participando de las tachas y demás, sino en específico el día de la elección con el voto, ¿no? Que representa la voluntad de la población. Lamentablemente, en las localidades muy pequeñas a veces es complicado transmitir este mensaje, ¿no? Especialmente si hay resillas políticas o también a veces por propio cansancio electoral, ¿no? Hay que también tener en consideración que hay algunas localidades en donde ir a los centros de votación puede ser muy complicado y eso puede generar también, digamos, ciertas dificultades. Pero el Jurado Nacional de Elecciones trata de transmitir el mensaje siempre de que la voluntad popular solamente se puede interpretar a partir del voto y el voto es un deber y un derecho que todos los ciudadanos tenemos a mano, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Manuel, mientras tanto, ¿quién asume la alcaldía en este distrito? Lo que sucede es que en tanto no tienes autoridades electas, y obviamente no puedes, digamos, señalar ni dejar que alguien al azar asuma el mandato, la autoridad que ya tenía el cargo en el periodo anterior, en este caso las autoridades que tenían, digamos, a manos la municipalidad entre el 2014 y el 2018, van a continuar en el cargo hasta que se elijan las nuevas autoridades municipales. Una vez esas autoridades municipales se elijan, van a poder juramentar al cargo y obviamente asumir el mandato por lo que resta del periodo municipal. Eso hay que también tenerlo claro, ¿no? O sea, los periodos municipales son de 4 años. Entonces, las autoridades que saldrían elegidas ahora el 10 de octubre solamente tendrían el mandato hasta que acabe el periodo del 2018-2022, ¿no? Y Chipao obviamente participaría en las elecciones regionales municipales 2022 sin mayor problema. Estamos hablando de alcalde y regidores, Manuel. Sí, en efecto. Es la elección municipal distrital. ¿Podemos revisar algunos antecedentes de elecciones complementarias que no se hayan podido realizar, igual que Chipao? Sí, en efecto. Este en realidad es bastante interesante. Ya ha habido un caso anterior en donde hemos tenido una localidad en donde la elección complementaria no ha resuelto esta situación de vacío, ¿no? Y el caso más emblemático es el de Huacachi, que es un distrito en Ancash, ¿no? En Huacachi en el 2010 participa de las elecciones regionales y municipales y teniendo en consideración que tuvieron lugar actos de violencia donde se destruyeron las ánforas de votación y no se pudieron, digamos, contabilizar los votos, entraron dentro de esta causal de los 2/3 de votos blancos o nulos que genera la nulidad, ¿no? Entonces Huacachi entra y va a un proceso de elecciones complementarias, el proceso de complementarias normal en el 2011, en julio, pero también se presenta un caso similar al Chipao. Va menos del 50% de la población al votar. Entonces se vuelven a anular las elecciones en Huacachi. Esto conlleva a convocar a un nuevo proceso de elecciones complementarias. Y aquí hay que señalar de que este segundo proceso de elecciones complementarias, tanto en Chipao como en Huacachi, no está considerado dentro de la ley. Es decir, no hay un cronograma específico, no hay fechas específicas, sino obviamente ya corresponde a el buen trabajo del Jurado Nacional de Elecciones de establecer un cronograma y obviamente hacer las coordinaciones con con el gobierno para que se puedan emitir los decretos supremos de convocatoria que correspondan. Entonces, regresando otra vez a Huacachi, a fines del 2011 se convoca un nuevo proceso de elecciones complementarias donde tampoco asiste
el número de ciudadanos que se requería, es decir, vuelven a ir menos del 50% de la población de Huacachi, lo que fuerza a convocar a un tercer proceso de elecciones complementarias que tiene lugar en el 2012, donde tampoco se alcanza el 50% que requiere la ley. Pero teniendo en cuenta que ya habíamos tenido varios procesos de elecciones complementarias donde no se había podido cumplir el requisito, y en el último proceso de elección complementaria del 2012, el porcentaje de ciudadanos que asistieron a la elección estaba más cerca del 50%, fue poco más de 40%, 43 o 44% de asistencia, el Jurado Nacional de Elecciones opta por darle validez a esta elección, para que así Huacachi no se quede sin autoridades y obviamente pueda pues continuar con su camino al desarrollo que todos estamos esperando, ¿no? Hay que tener en cuenta que no tener autoridades genera un impacto político y de gobernabilidad en la localidad. Definitivamente, esa es una salida en todo caso que ha dado el sistema electoral en su momento. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias, ha sido un gusto conversar contigo como siempre. Igualmente, Paloma, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, cuídate. Amigos, nosotros hemos hablado sobre las elecciones complementarias en el distrito ayacuchano de Chipao. Tenemos que hacer una pausa, volvemos.